Bienvenidos un día más a Enharmony. Y bien, hoy os quiero dar unas claves fundamentales acerca de cómo trabajar con el llamado inconsciente y subconsciente por medio de lo que podemos llamar la plena mente, plantando las semillas de vida luminosa, las impresiones vitales que desencadenan la curación, la acción armoniosa, manifestando esa abundancia y éxito que nos corresponde como seres de vida primordial, porque quienes somos emanados desde la fuente primordial necesitamos todos los medios necesarios para cumplir la misión. No podemos conformarnos simplemente con vivir en la indigencia o siquiera con carencias, ¿no? En una ocasión, hace 11 años, como no encontraba trabajo temporal en Irlanda, llegué a trabajar tocando en las calles y malecones de la isla para no irme de vuelta a España. Y lo hice por más de un año. Y bueno, fue muy duro, sobre todo en invierno. Pero así pagué la comida, el alquiler, el transporte. Podía incluso hacer algún aporte económico en las reuniones de trabajo interior en diversos puntos de la isla con hermanos de luz. Había que comprar, pues eso, comida, pagar, alojamiento, etc. Y bueno, al cabo del tiempo, de los meses, acabé bastante agotado, destrozado. Era una vida muy movidita. Había que aguantar no solo los elementos, sino también la estupidez de algunas personas. Pero bueno, todo eso me ayudó mucho a trabajar interiormente. Me hizo más consciente de que debía salir de ese mundo que no me correspondía, ¿no?, tocar en la calle, y tenía que explotar mucho más mi potencial. Y aún me llevó otra década adquirir más comprensión y experiencia para poder, digamos, manifestar, incluso guiar. Y ahora no me arrepiento de nada, aunque reconozco que cometí errores, como todos. Y todo esto obviamente me dio bastante seguridad, aunque aún tuve que ganar mucha confianza en mí mismo. Pero os aseguro que las claves que os voy a dar funcionan. Además funcionan matemáticamente. Porque si no fueran ciertas, no podría haber salido de graves problemas de salud sin ayuda de los médicos. Quizá ahora estaría muerto. No podría tener esta energía para lanzar vídeos semanalmente. Llevo más de un año sin faltar una sola semana. Tampoco habría compuesto docenas de piezas musicales sin haber estudiado composición en un conservatorio. Y con esto no quiero presumir de nada, todo lo contrario, porque es más bien el ser divino el que me ha ido levantando de momentos muy difíciles. Pero con esto simplemente quiero dar a entender que no me caí de la cuna ayer, sé de lo que hablo, y para mí es un hecho que hay leyes de armonía que funcionan. Solo cuando nos desconectamos del flujo de vida, la oscuridad viene, nos acecha, nos aprieta y trata de barrernos del mapa. Eso nos ha ocurrido a muchos. Pero bueno, antes de entrar en las claves, comprendamos el contexto donde se mueve todo esto. Lo que estamos viendo ahora mismo en todo el mundo, esta pandemia por el COVID, podemos verlo como una especie de carnero cultural, el ego generalizado que está siendo sacrificado, machacado literalmente, porque las personas en general están siendo forzadas a hacer cosas que antes no hacían, están siendo obligadas a prestar más atención, aunque solo sea por miedo, y eso evidentemente les molesta a muchos, especialmente a aquellos que no se habían preparado para este momento, pero ya se había venido anunciando. Esto es lo que se puede considerar como la verdadera Pascua. Incluso esto lo decía el hermano Pedro Ortiz, y es porque el destructor, la fuerza destructiva de este mundo caído, está pasando por las puertas, por las casas, y se está cargando a muchos primogénitos egoicos, además de paranoicos y negoicos, porque no solo perciben ilusiones, sino que también se niegan constantemente a hacer la voluntad divina. Son pasivos. Y ante todo esto yo me pregunto, ¿dónde están los dioses, ¿no?, a los que se adoran en los templos, que ahora están cerrados por una pandemia vírica? Y cuando digo templos, no solo me refiero a las iglesias, sinagogas, mezquitas,
sino también a los estadios de fútbol, de baloncesto, los teatros, los cines. Todo eso está cerrado. Y ahora os diré que los hilos que mueven las distracciones del mundo, la religión, la política, la ciencia, los pasatiempos, todos están movidos por espíritus adámicos que cayeron en el pasado y que nunca dan la cara, se manifiestan en forma de almas humanas incluso, encarnadas. Y me recuerdan mucho a los dragones de Komodo, que muerden y luego se esconden y esperan a que la víctima se muera de la infección, porque la saliva de los dragones de Komodo tiene toxinas. No sé si lo habéis visto en los documentales de naturaleza, pero es curioso porque así no tienen que luchar con la víctima. Y a la humanidad le pasa un poco lo mismo, porque ha sido infectada por algo y ahora vais a poder ver un poco lo que es esta saliva venenosa de nuestra mente y también cómo sacarla. Y para comenzar a entenderlo, daos cuenta de que el carnero embiste igual que las acusaciones que realiza el ego, que sus críticas, que sus odios. Por eso ego es una experiencia de gran oscuridad. Y en nuestra sociedad se enseña mucho a embestir como adversarios, a atacar todo aquello que no se comprende o que está en contra, o parece estar en contra de lo que se piensa, ya sea en el ámbito de la política, la religión, el deporte, la familia, incluso los hermanos de luz, que esto ya es incluso más triste. Pero esto sucede porque incluso las personas que dicen ser seres de luz y practicantes de la compasión y amar a los demás, muchas veces se dejan llevar por la basura interior que no ha sido suficientemente quemada y claro, pues les arrastra y les hace separarse, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, hay que recordar también lo que le dijo el maestro a Simón Kefas. Hay que perdonar 70 veces 7. Ahora, lo que es la naturaleza reactiva del ser humano no es realmente de la humanidad, sino que es una energía carnal, viene de la carne, basar en hebreo, y eso no es divino. La carne es fruto de la constricción material y no puede ser fruto del amor, porque el amor es todo lo contrario, sublima, libera. Y claro, esto choca con muchos que llegan a decir que este mundo material ha sido creado por un creador benevolente, aunque yo diría que en este caso la palabra benevolente es un reflejo de la expresión inglesa be an evil entity, que significa ser un ente malvado. Y esto lo digo porque cuando los seres de luz primordial llegan aquí, a este mundo denso, y se olvidan de quiénes son realmente, como alguien les toque realmente la fibra sensible, pueden hacer alguna locura. No es el primero, aunque incluso se ha suicidado por no ser capaz de integrar lo que está ocurriendo, ¿no? Pero ahora fijaos que la energía carnal es la comida del dios de este mundo, que no es un ente solamente, sino es un conjunto de inteligencias planetarias, sobre todo, que pueden representarse con los 4 elementos. Por eso en hebreo se les llamó Yud He Vav Hei Elohim. Elohim hace referencia a las fuerzas de la naturaleza que pueden ser caídas. Y es el caso del constructor generador de este mundo constrictivo. Por eso antiguamente se lo conocía como demiurgo, semihacedor, en lengua griega. Ahora, esa energía que sirve de alimento al demiurgo se libera mucho en actividades pasionales, como por ejemplo el frenesí sexual. Incluso el animal libera energía. Y esto se debe a que no hay amor que transforma bien la energía. De hecho, algunos animales incluso muerden y hieren a las hembras al reproducirse, como por ejemplo el caso del león o el koala. No sé si lo habréis visto en documentales, pero es bastante repugnante. Y luego dicen que los humanos estamos locos. Bueno, en este manicomio nadie se escapa. Los animales también están un poco de la azotea. Y eso es porque alguien hizo modificaciones que no debía haber hecho. Pero bueno. El otro día mismamente un oyente hizo un comentario. Me preguntaba que si el sexo es malo, ¿no? Por algunas cosas que dije en el vídeo. Y bueno, ya hablaré de esto, pero
en sí mismo, la sexualidad de este planeta es un mecanismo egoísta que desvía la Shejinah, es decir, la energía de la vida, para la multiplicación de especies, por un lado. Luego la humanidad, evidentemente, lo utiliza con otros fines egoístas, que es para satisfacer su propio deseo de placer, ¿no? Pero en principio es un recurso de los arquitectos para mantener lo que podemos considerar una granja planetaria, porque es como quien cría pollos y ovejas y no tiene que preocuparse, se reproducen ellos solos. Esto está en las mitologías sumeria, la mitología griega, está en la mitología armenia, es decir, está en las grandes historias sagradas antiguas, no me lo estoy inventando. Ahora, supuestamente, según algunos, ciertos arquitectos lo que querían hacer era establecer una cadena evolutiva, para lo cual era necesaria la sexualidad. Pero bueno, dados los conflictos que causaron los arquitectos al mezclar diferentes naturalezas, separarlas en macho y hembra, hombre y mujer, y todas las pulsiones que se generaron en el inconsciente a raíz de ciertas mutaciones biológicas, nos damos cuenta de que todo eso fue un error y además es lo que hace que hoy en día pues muy poca gente evolucione en este planeta, que se ha convertido no solo en un manicomio, sino también en una prisión de la que es muy difícil escapar. Razón por la cual vinimos algunos seres de la fuente primordial, pero incluso nosotros nos hemos visto afectados también, no es tan fácil escapar. No hace falta ser muy listo para llegar a esa conclusión, es que no queda otra. O sea, lo que estamos viviendo en el planeta es una locura, y esto no ha podido ser generado por un Dios benevolente, tuvo que haber algún error que no solo era de la humanidad. Y el mismo maestro, el Nazareno, la cabeza de los Mesías, dijo que en la verdadera realidad nadie se casa ni se da en casamiento, porque somos como los mensajeros de luz en la naturaleza divina. Y esto es porque en las esferas profundas no hay sexualidad reproductiva, lo que hay es emanación. Hay fusión de almas, eso sí, pero yo no lo consideraría sexualidad en el sentido que lo entendemos nosotros. Y siguiendo con el tema de la energía carnal, démonos cuenta de que carne o carnal tiene como raíz kar, que como decía en el vídeo anterior, significa frío en hebreo y hace referencia a las energías frías, pasionales. De hecho, este mundo carnal está dominado por una energía de adversidad, insatisfacción, de pánico, de destrucción, que son todo energías frías. Y eso es lo que convierte al corazón en la roca negra, donde no pasa la luz. El carbón, carbón. Por eso a Lucifer se le conoce como Chamuc, ¿no? El chamuscar, por sus pasiones. El querubín caído famoso se quemó entre las piedras de fuego. Y ahora, si quiere reintegrarse al árbol de la vida, tiene que pasar por la piedra de nuevo, pero no quiere. Ese es el problema. Que quiere poseer a la humanidad, pero no quiere ser despojado de todo su ego. Y es ahí donde entra el conflicto entre la humanidad moderna y la humanidad de los Adanes caídos. Adanes que debido a la caída en el famoso huerto del Edén, el corral del Edén podríamos decir, se mezclaron con cuerpos de genética draconiana, que dejaron unos residuos psicoenergéticos que son altamente tóxicos y destructivos porque tienen su propia inteligencia y busca poseer a la humanidad. No creo siquiera que se puedan corregir. Deben ser más bien disueltos y fundidos por medio del amor, la vitalidad y la luz serena de la conciencia plena. Por eso debemos comprender que la verdadera batalla no es física. El caos y desasosiego que sentimos es fruto de un acto de sabotaje y pirateo que se libra en el inconsciente colectivo de la humanidad y también en nuestro inconsciente personal, que se compone de memorias que condicionan completamente nuestra existencia y de las cuales no somos conscientes normalmente. De hecho, influyen constantemente en nuestro subconsciente corporal, que refleja la batalla por medio del fuego del dragón, que son esos nervios incontrolados, pasiones, emociones negativas, incluido el desasosiego y el miedo. Por eso la vida se pone triste dentro de nosotros. Es decir, algo nos está robando la vitalidad y por tanto la corona de voluntad, porque quiere sentarse en nuestro trono de vida, que debe ser la posición que ocupe el yo real,
Y lo más triste es que a la humanidad se la adoctrina para aceptar esa esclavitud de manera sumisa y además como si fuera algo bueno. De hecho, para facilitar ese proceso, se hacen incluso películas como Corazón de Dragón, Dragon Heart. Si os fijáis, el subtítulo de la película ya es Batalla por el fuego del corazón. Y hacen parecer bueno algo que es completamente luciférico. Y lo mismo sucede con la llamada energía Kundalini, sobre la cual hay muchísimas enseñanzas hoy en día. Y en realidad esta energía, como dijo el famoso Gurdjieff, es el poder de la imaginación, que muchas veces se convierte en hipnotismo electromagnético, no la energía de la vida iluminada, que nos eleva. La Kundalini más bien nos ancla en el mundo denso. Por tanto, para mí el mensaje subliminal implícito en todas estas ideas es que la humanidad moderna tiene que seguir aliándose con la energía de los viejos arquitectos draconianos caídos para seguir poblando y dominando la Tierra a nivel 4D y 3D, explotando todos los recursos hasta destruirla por completo, como le ocurrió al planeta Marte, por ejemplo. Es decir, hay entidades psíquicas caídas que hacen todo lo posible por sobrevivir a costa de la energía de la vida, la cual es una verdadera joya, que cuando se integra completamente en la conciencia divina brilla a través de ese diamante y entonces se libera del dragón. Se convierte en fuego abrasador para la mente orgullosa, pero también en fuego alquímico que transforma y que lleva al amor real. De lo contrario, la energía de la vida se mezcla con lo falso y se vuelve fuego agónico. Y esto lo vemos en lenguajes y mitos antiguos. Mismamente las palabras Kor y Kur, antiguamente en lugares como Sumeria, se asociaban al dragón, y las hallamos en palabras como corpus, que es cuerpo en latín, Kurdistán, que es una región donde había muchas enseñanzas acerca del ángel caído, Taus Malaik. También tenemos corona, que en los linajes reales se asocia siempre a los dragones, que fueron quienes sembraron la cizaña, esa energía psíquica que roba la vitalidad, la voluntad, que agota el corazón, porque en el corazón es donde reside la energía de la vida, la voluntad. De hecho, la voluntad no viene tanto de la mente o del cuerpo, sino más bien del corazón que reconcilia ambos. Pero me refiero al verdadero corazón, porque hay un corazón emocional donde reside el fuego del orgullo. Y por eso en ciertas culturas de Asia Central, Kor también significa fuego. Y no por casualidad, también se dijo siempre que los dragones escupían fuego y que eran cornudos. Y pienso que esto nos está hablando de que emplean lenguas acusadoras y belicosas que han generado confusión babélica y guerra por todas partes, incluida nuestra vida. Luego expandiré un poco el tema con palabras muy curiosas. De todos modos, todas estas palabras revelan una gran verdad. Incluso la misma palabra dragón contiene la misma expresión griega agón, que significa contienda, pesadilla, malestar nocturno. Y agón está en la palabra agonía, mientras que leído al revés da noga, que en hebreo es Venus, el planeta Venus, que simboliza precisamente las pasiones venusinas. Se dice que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, pero en realidad todos tienen un poco de cada. Pero bueno, lo que es la mezcla de miedo y pasión viene del dragón, de las inteligencias draconianas, y son las que se ponen una falsa corona, que es también una cortina de humo para ocultar algo muy oscuro. Por medio de los placeres y los vicios se ocultan, pues eso, alimento energético, control planetario. Y cor también se halla en la palabra cortar, por eso la humanidad fue cortada del árbol de la vida. Y como dije en el vídeo anterior, la corona de autogobierno, la voluntad de donar amor y vida, es precisamente lo que ha perdido la humanidad al ponerse bajo la falsa corona, la falsa autoridad de personalidades caídas, ya sean adámicas o incluso las leyes draconianas impuestas por ciertos arquitectos. Eso de leyes draconianas no es nuevo. De hecho, en el siglo VII antes de nuestra era, en Grecia, un famoso legislador llamado Dracón, quien hizo unas leyes muy estrictas que castigaban duramente e incluso
mataban a quienes violaban esas leyes, que eran escritas en unas tablas de piedra. Y de ahí vino luego lo de las leyes draconianas, ¿no? Leyes muy férreas. Y la palabra dracón viene del verbo derkomai, que significa en griego mirar fijamente, que es prácticamente lo que hacen los arquitectos draconianos, vigilar. La mirada del dragón es hipnótica y por supuesto acusan al que no cumple leyes que son bastante injustas. Y por si fuera poco, leída al revés, la palabra kor da rock, que no solo es un estilo musical, sino que en inglés significa roca. Y esto es más bien la piedra de tropiezo, la piedra del ego, la piedra de escándalo, que se llama también. Y tengamos en cuenta que esta piedra en bruto son sistemas de falsas creencias, impulsos pasionales como el odio, la sed de venganza, el deseo sexual descontrolado. También hay muchísimos miedos, aversiones, fobias. Y todo esto es lo que se tiene que ir poco a poco eliminando por medio de la consciencia, por la paciencia, no reaccionando. Y todos estos impulsos funcionan sobre todo a nivel del subconsciente corporal, donde hay emociones negativas, que son parte del fuego del dragón, pero también hay impulsos muy profundos, inconscientes, que rebasan el cuerpo, van al cuerpo energético y tienen incrustados arquetipos de percepción falsa y también energías muy negativas. Y todo eso tiene que disolverse. Y a medida que se va disolviendo, pues se va formando lo que se llama la piedrecita blanca. Y los alquimistas la conocían como la piedra filosofal, que transforma los metales pesados, es decir, las pasiones bajas, en oro, energías sutiles. Y también se menciona en el libro de la Revelación, el Apocalipsis, al que venciere le daré una piedrecita blanca, que son unos ropajes de luz. Y también se conoce como cuerpo astral, que tiene que desarrollarse primero a nivel emocional y después a nivel mental. Y a medida que va creciendo ese ropaje de luz, también vamos descubriendo nuestro verdadero ser diamantino, el diamante amante de verdadera vida, que va creciendo, protegido por esta capa de luz. Y hay de aquel que rechazare la misma roca que rechazaron los constructores. Leeros el Salmo 118, porque ahí está la clave de la caída. La verdadera piedra angular, la piedra fundación, está escondida en la oscuridad. Y por todo esto aquí en Europa las leyendas griálicas hablaron de un tal rey Arturo, que logró sacar la espada Excalibur de la roca. Excalibur. Cali en lenguas antiguas era la diosa de la destrucción, como Calipso, como la diosa Kali de la India, que es energía pasional, serpentina. Y para mí esta expresión, Excalibur, significa literalmente el ibur que sale, que escapa al ciclo de muerte de la diosa Kali, la reencarnación. De hecho, ya sabréis, si habéis estado siguiendo estos episodios, que un ibur es un alma que se acopla a otro alma bien para guiar o bien para evolucionar. Pero en este caso hace referencia a un alma espiritual, divina, que se libera. Hay que sacar la conciencia y la voluntad de unas condiciones de destrucción y de ego constrictor. Y se dijo que Arturo fue el sucesor de Usher Pendragón, que a mí me suena como Ben-Dragón, que sería algo así como hijo del dragón en hebreo. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la roca falsa es el orgullo, el ego, el miedo, sobre el cual no podemos edificar la casa divina. En cambio, la roca de salvación es el diamante de nuestro ser, que no puede ser destruido ni por la pasión ni por el orgullo, todo lo contrario, disuelve todo eso. Fijaos cómo nada de lo que nos ha ocurrido en este mundo ha destruido la esencia de amor incondicional a la vida de luz serena. A los seres de luz nos han marginado, nos han torturado, nos han difamado, nos han robado las ideas y han hecho religiones con ellas. Aún así, seguimos llegando y nuestra esencia sigue intacta, sigue resplandeciendo, porque es un tejido, sin desgarro además. En inglés, tejido se dice tissue, que a mí me recuerda un poco a Yishu, que sería la contracción de Yeshua, ¿no? De hecho, las palabras sagradas asociadas al Mesías contienen una secuencia vocálica que expresa la serie armónica, como ya demostré en un vídeo. Y ahí vemos que
realmente la esencia divina ya está en la estructura del sonido. Por tanto, sería incluso la prueba matemática de la existencia del ser divino. Y no estoy adoptando aquí una postura creacionista, aunque el sonido evidentemente puede crear, modificar las vibraciones. Pero luego veréis que hay un código muy curioso respecto a la palabra creación, que no es exactamente lo que la gente se piensa, porque casi todo el mundo interpreta lo de creación al revés, especialmente en la religión y en el mundo artístico. Esto casi me duele decirlo porque soy músico y siempre me he considerado pues, alguien creativo, ¿no? Como suele decirse. Pero bueno, veréis que el lenguaje tiene cosas muy curiosas. Y démonos cuenta ahora de que precisamente el lenguaje es la esencia de virus mentales que conducen a creer ciegamente ciertas cosas, a desconocer, a temer, a odiar, a crear caos, a tener carencia de sentido, de significado. Y todo esto son hechizos de conciencia que llevan a la locura, a la pobreza y a la enfermedad. Y es porque quienes dicen trabajar para la humanidad en realidad trabajan para el adversario, el Satán. Por tanto, la tarea a realizar más bien es dejar de crear desgarros de conciencia, eliminando todo sentido de carencia, todo sentido de desvalorización y todo sentido de enfermedad. Y ello pues requiere estar sembrando algo distinto en el subconsciente y en el inconsciente, que son los que accionan, digamos, la manifestación. De hecho, en el inconsciente profundo fueron sembradas semillas primordiales que tienen que manifestarse aquí. Y si os dais cuenta, esto es mucho más profundo que ese famoso secreto, la ley de la atracción que está tan de moda hoy en día. Muchos siguen hablando de atraer abundancia económica, romántica y material en todos los sentidos, por medio de la visualización, quitando bloqueos inconscientes, haciendo afirmaciones, manifestando el objeto de los propios deseos. Pero claro, luego te das cuenta de que muchos que practican estas corrientes luego comen alimento reptil en forma de orgullo. Les importa un carajo la evolución interior. Por tanto, ojo con estas técnicas, porque aquí hay gato encerrado. Es decir, casi nadie se da cuenta de que todo el mundo atrae constantemente lo que le hacen ver, pensar, desear y también hacer. Es decir, la atracción se produce según un patrón interior. Así como percibimos la realidad, así se desarrollan ciertos pensamientos, ciertas vibraciones. Y estos, a su vez, generan vibraciones emocionales que nos hacen manifestarnos en el mundo, generando unas consecuencias u otras, atrayendo unas influencias u otras. Por ejemplo, una persona con ideas y conocimientos brillantes puede fracasar en su empleo por el solo hecho de creer a nivel inconsciente que nadie le presta atención, que nadie quiere sus productos o lo que enseña, que él no sirve para nada. Por ejemplo, cuando abrí este canal, en aquel vídeo famoso de cuál es nuestro verdadero nombre, que casi nadie entendió, por lo que me ha llegado después. Hay gente que me ha dicho que no saben lo que digo. Pero bueno, a medida que yo fui publicando vídeos, también se me llegó a decir que todo esto era mierda y se me dijo que si no movía el canal por las redes sociales, que no me iba a escuchar nadie. Pero bueno, jamás hice caso a todo eso, digamos que hice oídos sordos. Sin embargo, aquí estáis escuchando, ¿no? Algunos incluso me escriben de Estados Unidos y otras partes de América diciendo que les ha llegado mucho la luz. No solo a ellos, sino a sus familias también. Y eso a mí me llena de satisfacción porque veo que está llegando a personas el mensaje y que estoy cumpliendo la misión para la que vine. Y el canal obviamente está creciendo, aunque solo sea lentamente. Pero es porque mi subconsciente y mi inconsciente no están bloqueados a ese nivel y yo confío en el mensaje que estoy dando. No he cambiado nada desde el comienzo. Mi postura sigue siendo la misma. Al contrario que muchos, ¿no? Que a lo mejor por vender más o atraer más seguidores, pues lo hacen todo un poco comercial o de moda, y a mí eso no me gusta. Ahora, para poneros otro ejemplo de cómo el inconsciente y el subconsciente influyen muchísimo en la realidad que se manifiesta, podéis estar seguros de que
hoy día con esto de la pandemia hay muchísimas personas que se han puesto enfermas de gripe, no porque se las haya contagiado otra persona o porque hayan cogido frío, no, porque han visto en la tele y han oído en los medios de comunicación que hay una cosa suelta por ahí que les hace sentir los mismos síntomas de la gripe. Eso ha sugestionado a muchísimas personas y esto es evidente porque los hospitales se han saturado muchas veces con gente que no tenía coronavirus. Entonces, aquí hay sugestión subliminal. En una ocasión reconozco que yo me puse muy malo y me mareé y casi vomito, viendo la escena de una película que estaba viendo mi hermana, esto hace muchos años. Y en esa película había una chica a la que la conectaban un cable a la espina dorsal para que pudiese entrar en una realidad virtual. Y esto a mí me puso enfermo porque en ese tiempo yo acababa de tener una lesión muy fuerte en la espina dorsal. Un día que hacía muchísimo calor, pues fui a una piscina y me levanté sin ganas, fui sin concentración y me tiré de cabeza sin prestar mucha atención a la postura y claro, se me dobló la espina dorsal para atrás y por poco me quedo paralítico, por deciros. La verdad, me costó bastante tiempo recuperarme y el dolor siguió ahí en el inconsciente. Era un dolor tan intenso que solo pensar de cómo a esa chica le habían conectado algo a la espina dorsal me hizo recordar todo. Y también el miedo, ¿no?, a haberme podido quedar paralítico. Eso para que veáis lo fuerte que puede ser una asociación. Y estas asociaciones son más constantes de lo que pensamos. Ahora, del mismo modo, también la curación se desencadena por medio de asociaciones y sugestión. De hecho, existe lo que se llama el efecto placebo, que es cuando una persona va al médico con alguna dolencia y el médico le receta una medicina que tiene que comprar la persona en la farmacia. Lo que no sabe esa persona es que ese medicamento tiene efecto químico cero. Pero los médicos saben y las empresas farmacéuticas saben que al creer la persona que se está curando desencadena pues no solo endorfinas que calman el dolor, sino también serotonina que da sentimiento de bienestar, dopamina, ¿no?, se motiva a la persona y bueno, en fin, otra serie de hormonas que aceleran el proceso de curación. Pero desde mi punto de vista, todo esto es una tomadura de pelo, porque lo que deberían hacer los hospitales es abrir un departamento para trabajar con las personas a nivel psicológico, mental, ayudar a las personas a que desarrollen su poder curativo, pero como eso no genera dinero, pues no interesa. Es decir, es una vergüenza. Y no os quepa la menor duda, tampoco, de que enfermamos, de que tenemos pasiones incontroladas, de que empobrecemos y finalmente morimos porque lo hemos aceptado. Tenemos esas creencias metidas en nuestro subconsciente e inconsciente y aunque sean totalmente irreales, el inconsciente y subconsciente las enfoca como algo real y el cuerpo las ejecuta, porque son como programas en una computadora. Por lo tanto, no solo habría que hacer un reseteo, sino un formateo de todos esos programas. Y ahora precisamente hay una oportunidad para sincronizarnos con algo que no está programado por el mundo, algo increado y que nos va a hacer salir con más fuerza. El carnero está siendo sacrificado a nivel global, como he dicho, y a mí me gusta mucho emplear la palabra sincronía, porque sincronía es sin cronos, sin tiempo. No tenemos que esperar al futuro, esto se produce ya. Desde el mismo instante en que comprendemos, entonces se produce un cambio, pero tenemos que aprovechar el flujo de energía que nos viene. Puede ser en forma de intuición, de una relación con alguien que nos va a ayudar, lo que sea. Y salir del condicionamiento hipnótico también implica recordar la esencia primordial que ni crea ni es creada, porque son emanaciones del ser ignoto que nadie ha visto ni puede ver, y que tampoco necesita crear algo distinto a sí mismo. De hecho, antiguamente había enseñanzas que parecían reconocer esto, aunque solo sea de manera indirecta. Decían que hay una esencia que ni crea ni es creada, y de ella emana una naturaleza, que también puede llamarse Elohim,
que es emanada, pero tiene la capacidad de crear, de modificar las vibraciones. Y luego hay una naturaleza que es creada por esta esencia y que a su vez también tiene la capacidad de modificar vibraciones. Y es ahí donde vino el problema. Y finalmente hay una naturaleza que es creada, modificada, pero no puede crear, que sería el mundo este que vemos, el mundo caído, que es resultado de la creación. Por eso hay que matizar mucho. El lenguaje está viciado, especialmente cuando se traduce mal el lenguaje antiguo, que no se comprende, porque tiene una naturaleza armónica. Digamos que al manifestarse el ser, se genera una armonía por medio del amor, la vida plena y formas de luz serena, que son generadas, emanadas, no creadas. Y son, pues eso, la bondad, la belleza, la conciencia, la imaginación luminosa, no hipnótica. Y todo eso se despliega como un árbol de vida que crece desde una semilla. Es decir, esto no es como quien construye un edificio creando piedra por piedra. Esto es algo más orgánico. Orgánico. Gan es jardín. Generar viene de genética. Hay una genética de luz que no es biológica. Aunque la genética biológica puede estar influenciada por la genética de luz. Pero el problema es que se realizaron modificaciones, entonces la genética biológica no recibe bien la genética de luz. Y el problema surgió precisamente en la creación, no en la emanación, y mucho menos en el ser ignoto, que ni es creado ni crea, emana, eso sí. Por tanto, la clave de todo esto es recordar las formas originales generadas o emanadas en la conciencia divina, para así expresarlas en nuestra vida, del mismo modo, emanándolas, ya sea tocando música, cocinando, hablando, haciendo negocios incluso. Luego daré algunas claves de todo eso. En cambio, todo el caos de este planeta comenzó por la desconexión con la fuente original y la incapacidad de armonizar la energía de la serpiente. Esto hizo a las criaturas eloínísticas caer en un sopor de conciencia, y ellas mismas, a su vez, distorsionaron la percepción de criaturas biológicas que ellas mismas diseñaron para que vieran el mundo al revés y pudieran ser alimento. Alimento para los planetas y también para esas entidades arquitectos. Por eso se dice que Adán fue puesto a dormir y cuando cayó se convirtió en alimento para la serpiente, que fue condenada precisamente a comer del polvo de Adamá, que eran los residuos, ¿no?, de las humanidades caídas. Ahora, esta distorsión de percepción es lo que trajo el miedo y el uso subliminal del lenguaje, y a eso se le llamó Babel, que al revés se lee Lebab, confusión. Curiosamente, si leéis la palabra fear, miedo en inglés, lo podemos ver como false reality appearing real, que significa falsa realidad apareciendo real. Y aparece real por el uso inconsciente y fractal del lenguaje. De hecho, el lenguaje tiene la capacidad de generar y crear, dar fuerza a algo, a lo que se menciona. Y la misma expresión aramea abracadabra, creo, por medio de la palabra, lo está expresando. Pero aquí no se está refiriendo al verbo silencioso y primordial, que no tiene un sonido. Es más bien previo a la palabra manifiesta, que sí crea, sí modifica con vibraciones. En cuanto algo se crea, ya se puede distorsionar. Esto lo vemos muy claramente en música. Por ejemplo, hay teclados que tú das una nota y con una rueda distorsionas la nota, o en una guitarra, ¿no?, con un pedal. Con esto no quiero decir que las distorsiones sean siempre malas. Por ejemplo, en música es posible utilizar distorsiones y disonancias en un contexto armonioso. En el jazz, por ejemplo, se utilizan constantemente, o en ciertas músicas electrónicas. Por eso quizás se dice que Dios es capaz de escribir derecho con renglones torcidos. En la música es así, ¿no? Pero evidentemente la distorsión puede llevar a una distorsión mayor y ese es el problema. Y precisamente el lenguaje subliminal es un arte ancestral que emplean los constructores, los masones, para persuadir a las masas sociales, guiarlas
por donde ellos quieren, infundiendo creencias que desencadenan comportamientos contradictorios, violentos, sumisos, hay de todo. Las palabras lo expresan. Por ejemplo, en castellano tenemos pensamiento, sentimiento, que suenan como la mentira. Carencia, creencia, crear, cremar, todo eso son palabras que contienen la raíz car, la energía fría de la que ya os hablé. Aunque por supuesto las creencias también se pueden utilizar para crear algo armonioso, más bien. Esto sería la postura de Bruce Lipton, ¿no? Por ejemplo, que es un biólogo que dice eso, que la biología se basa más bien en creencias. Creer es crear, se dice hoy en la nueva medicina alemana. Sin embargo, a mí la palabra crear me recuerda a la palabra hebrea kra, kuf resh ain, que significa desgarrar. De hecho, los cabalistas judíos hablan muchas veces de kra, Satán, que es desgarrar al Satán. Tienen meditaciones para eso. Pero en realidad se le desgarra con la luz de vida y de amor. No lo puede soportar. Y eso es más bien descrear. Luego ya emanará el ser primordial lo que tenga que emanar. Y para ponernos otro ejemplo, fijaos en la palabra inglesa belief, creencia, o believe, que es creer. Contiene la palabra lie. Y believe parece que dice sé lie, be lie, sé una mentira. Incluso se puede leer como the belly of Eve, que significa la panza de Eva, el vientre de Eva, lo cual no es menos sugerente. Y otro ejemplo clarísimo es la horrorosa palabra harmony, en inglés, que a mí me pone de los nervios muchas veces porque contiene la palabra harm, que es daño. To harm es dañar. Y yo no entiendo cómo incluso muchísimos músicos utilizan constantemente esta palabra y no les rechina, no les resuena de manera negativa dentro. Cuando la palabra verdadera es armonía, que viene del griego. Y luego fijaos cómo incluso los psicólogos hablan de realidad y de consciencia, cuando la percepción humana es por lo general falsa e inconsciente. Todo lo que percibimos con los 5 sentidos está más bien condicionado por memorias y asociaciones. La psicología social, ¿no? Dice que es un constructo lo que percibimos. Y es totalmente cierto. De hecho, el ser humano medio, según muchos estudios, pasa la mayor parte del tiempo existiendo con ondas cerebrales Z, que son las que se dan en el sueño profundo, y con ondas cerebrales delta, que son las que se tienen durante los sueños o también durante asociaciones diurnas, las imaginaciones mentales, ¿no?, que pasan por la cabeza durante el día. Por ejemplo, cuando miramos un plato de comida o a una persona, no los estamos viendo en sí, lo que estamos viendo son percepciones que tenemos de ellos, imágenes, creencias. Por tanto, nunca juzgamos a las personas como son realmente, sino más bien la imagen que tenemos de ellas. Y eso muchas veces es bastante triste porque a menudo nos proyectamos en otros de manera negativa. Cuando algo nos molesta en otra persona, quiere decir que estamos viendo algo nuestro que no hemos trabajado. No podemos ver nada que no sea nuestro, pero claro, si nos molesta ya es incluso peor. Quiere decir que nos estamos negando a trabajar la roca del chamuco. Por eso se dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Y ahora podemos comprender por qué en estos estados hipnóticos se pueden sembrar mucho mejor semillas subliminales en el subconsciente y en el inconsciente. Desde ahí es de donde se programan muchas actividades culturales que luego moldean la sociedad. Pero del mismo modo también podemos ir a otros estados de conciencia. Por ejemplo, la relajación atenta genera ondas cerebrales alfa y desde ahí es posible acceder al subconsciente e incluso al inconsciente. Y luego está el estado de conciencia intuitiva e integrativa, que puede llegar muy profundo, sacando información del inconsciente y generando ondas gamma, que se suele llamar.
Y todo esto lo podemos expresar con una frase, que es: la calidad de nuestro ser atrae la vivencia que es. Así como estemos vibrando, así estaremos experimentando. Y ahora, para ir finalizando, os voy a dar 4 características prácticas, 4 puntos, acerca del inconsciente y el subconsciente, para que podamos trabajar esos campos. El próximo día expandiré el tema dando 7 pasos necesarios para atraer influencias y lograr los objetivos de manera más sistemática. Y tengamos en cuenta que inconsciente y subconsciente por sí solos son automáticos, simplemente manifiestan una realidad en función de los datos que se depositan en ellos, como semillas en un jardín. Por tanto, para que pueda haber un trabajo efectivo a esos niveles, la mente consciente tiene que fusionarse con el subconsciente y el inconsciente y formar lo que podemos llamar una plena mente, una mente plena que forma parte de la conciencia. Y la conciencia aporta los valores necesarios que armonizan ese subconsciente e inconsciente, dando lugar a la manifestación de lo que somos, en forma de vivencias necesarias. Y punto número 1, el inconsciente y el subconsciente determinan el 99% de lo que vemos y también de nuestra experiencia. Es decir, pensar a nivel de vigilia influye muchísimo menos que todo el sistema de creencias inconscientes, la herencia biológica, las emociones que no percibimos y también la percepción inconsciente de nosotros mismos. Todos esos factores, por norma general, nos hacen existir en piloto automático. Nosotros no tenemos que preocuparnos ni de cómo levantamos un brazo, simplemente lo levantamos y ya está. Lo trágico es que casi nadie accede conscientemente ni siquiera al subconsciente, que es donde residen las emociones que tienen que trabajarse. Por eso casi nadie se ve a sí mismo como es, ni conoce sus funciones corporales, ni conoce las creencias, ni las memorias que están operando detrás de las acciones, y no digamos ya el inconsciente, que es muchísimo más profundo y alberga nuestro ser real, incluso influencias negativas muy sutiles, como implantes arquetípicos y vibraciones de este tipo, que hay que sacar literalmente, bien mediante la hipnosis o bien mediante un trabajo meditativo profundo. Pero claro, eso ya implica más experiencia. Os recomiendo ver el vídeo que hice de la cosmocomunicación o las 13 esferas de conciencia sensorial, que son introducciones muy básicas para el que quiera comenzar a trabajar ese subconsciente. Luego, evidentemente, cada uno tiene que ir comprendiendo, no tiene que hacer exactamente lo que yo voy haciendo. Tiene que ir integrando eso en su vida diaria para diversas metas. Ahora, punto número 2. El inconsciente y el subconsciente solo actúan en el ahora, instantáneamente. Sin embargo, conectan el pasado y el futuro, porque en realidad todo el tejido del tiempo es simultáneo. Por tanto, todo lo que hacemos ahora afecta tanto a posibles futuros como a nuestra percepción del pasado y también a líneas del pasado, porque cuando nosotros cambiamos de línea de tiempo, ya dejamos de estar afectados por líneas pasadas y estamos en otra línea. Con un ejemplo simple se puede comprender. Si yo prospero haciendo algo, aunque haya fracasado en el pasado, me da igual, porque ahora estoy teniendo éxito y puedo incluso reírme o aprender de mis errores pasados. Y además estoy procurándome un futuro mejor, porque mejores influencias me van a llegar. En cambio, cuando muchas personas tratan de centrarse en lo que desean para el futuro, se ponen muchas metas, muchos objetivos, y no hacen más que lamentarse de lo que no tienen para lograrlos, eso acaba frustrando y lleva al estancamiento, igual que estar preocupándose por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Eso no tiene sentido, tenemos que centrarnos en el ahora. Punto número 3. El inconsciente y el subconsciente lo toman todo literalmente y a nivel personal. Por ejemplo, si yo odio a una persona, es como si me estuviera odiando a mí mismo o al propio cuerpo, porque se están desencadenando unas energías dentro y eso lo destruye, más si cabe que a la persona a quien se odia.
aunque también se proyectan psicoenergías que afectan a los demás. Por eso también cuando nos muestran una imagen diabólica en un estado hipnótico, que es por ejemplo cuando estamos viendo la tele, estamos hipnotizados completamente, por norma general, y eso a veces nos causa un shock, nos asustamos, ¿no? Reaccionamos. Pues bueno, lo mismo sucede a nivel cotidiano. Una imagen que el inconsciente, el subconsciente toma como real, cuando es solo una fantasía. Y en cuarto lugar, el inconsciente y el subconsciente funcionan por medio de formas, imágenes y asociaciones, nunca por discursos mentales. Esto es importante comprenderlo porque no es posible acceder a lo profundo y desencadenar un resultado analizando, reflexionando, dando órdenes del tipo sánate o hágase tu voluntad, por el poder que me confieren los ángeles, cosas de esas que se hacen mucho en la New Age. Eso no vale para nada. La mente de superficie tiene que estar callada, porque si no, no accedemos a esos niveles subconsciente e inconsciente. Ahora, aparte de estos aspectos o características, he clasificado 7 pasos que os voy a dar el próximo día para conectarse a la realidad más amplia del subconsciente e inconsciente por medio de la plena mente, utilizando todo lo que tenemos al alcance, porque no hay nada que necesitemos que no esté ya aquí. Todos los pasos necesarios para dar están ya predestinados y comienzan aquí y ahora. Pero tenemos que aprender a ver y a escuchar y a sentir, a confiar. Pero como digo, será el próximo día. Y bueno, por ahora, muchísimas gracias por escuchar. Si os es de ayuda, pues dejar vuestros comentarios para que el canal siga creciendo y siendo más accesible a otros. Ahí dejo links para posibles ayudas que podáis necesitar o que queráis aportar. Y como siempre, hasta el próximo día. Muchas bendiciones de amor incondicional, vida no alterada, vida emanada, conciencia pura y serenidad dichosa e infinita.